Apreciados amigos, apreciadas amigas, qué privilegio estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Diálogo Abierto. Estamos, como ustedes saben, en un episodio muy especial porque estamos estudiando el libro de Isaías y hoy es nuestro quinto episodio estudiando este hermoso libro. Tenemos que empezar como siempre, saludando a nuestros amigos, aquellos que nos escriben, a Jefferson Pérez, José Tizoc, Elber Monsefú. Maruja García nos dice lo siguiente, miren, dice ella: gracias Padre amado por este programa. Nos puede ayudar a visualizar mucho mejor tu palabra. Gracias por estos estudios, gracias por los temas que ustedes imparten. Muchas gracias a ti, Maruja, muchísimas gracias por tus palabras. Creo que Dios de alguna manera habla a nuestros corazones y habla también a tu corazón. Y es el Espíritu de Dios el que en realidad nos enseña. Él es el que hace que nosotros entendamos cada cosa que está escrita en su palabra. También saludamos a Gregorio Ticuña. Saludamos a Ramón Jubileo, a Miriam Quispe, dice, es cierto, dice ella, ¿no? Es cierto, Dios siempre ha estado con nosotros. Dice, no importa si nos equivocamos, Él nunca dejará de ser nuestro Padre Celestial. ¿Cuán ciertas son estas palabras, mi querida Miriam? Dios es un Dios que nos ama, es un Padre tan amante de nosotros que hay veces nosotros nos equivocamos y muchas veces nos equivocamos, pero Él está siempre ahí detrás tratando de corregirnos, de llevarnos otra vez al camino correcto, buscándonos. Ese es el Dios que tenemos. Raquel Garrido, feliz sábado, dice, así que nosotros también le decimos a ella, feliz sábado, ¿no? Feliz sábado también para ti. Ramón Jubileo también nos manda un feliz sábado y también para ti un feliz sábado. Zuliana Rojas, Delmi Hernández, Junior Alburqueque nos dice lo siguiente, dice, yo soy testigo del infinito amor de Dios. Vivo cada día eso. Su amor nunca nos abandona. A pesar de que nos apartemos de sus caminos, Él siempre está ahí de una o de otra forma. Por eso yo creo y tengo fe en mi Dios soberano. Qué hermosas palabras, Junior. Dios te bendiga muchísimo. Nosotros también creemos en ese Dios soberano que nunca nos abandona. Bueno, hay muchas otras personas más. Esperamos en algún momento también recibir sus pedidos de oración y oramos por esto en casa, oramos también. Y muchas personas van orando por ustedes también. Así que dejen sus pedidos de oración, dejen sus saludos, que Dios los bendiga muchísimo. Vamos a, como siempre, también empezar este episodio cantando. Así que les invitamos a ustedes que se unan a cantar este hermoso canto que ya está quedando grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, que habla de que el Señor es el único que nos puede dar el consuelo eterno realmente. Cantemos juntos. Solo ves dolor. ¿Dónde vas? Hay aflicción en este mundo donde no hay paz. ¿Sabes tú? Alguien te ama y vino a morir por ti, por mí. Resucitó, aquí está Él, a tu lado siempre va. Es en Jesús donde encuentras la paz eterna, no hay más dolor, pues Él ya cargó nuestras penas. No tienes por qué temer.
es Jesús, quien pronto volverá y el mal acabará. Allí no habrá memoria de tu sufrir. Aquí vive hoy como Él vivió y en el cielo reinarás, pues se encarnó y te redimió suyo eres tú. Es en Jesús donde encuentras la paz eterna. No hay más dolor, pues Él ya cargó nuestras penas. No tienes por qué temer, nunca solo estás. Consuelo eterno te dará. El único ser que puede dar consuelo real, permanente, es el Señor Jesús. Así que cantemos siempre este canto que acabamos de cantar. Vivamos siempre con un canto en el corazón, porque nuestro Dios es un Dios que trae alegría y paz a nuestra vida. Bueno, pero tenemos que estudiar la palabra de Dios y vamos a estudiar el libro de Isaías, el capítulo 9. Sin embargo, para hacerlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Tenemos que pedir la bendición del Señor, ¿no? Tenemos que pedir que Él pueda dirigir nuestra mente, pueda dirigir nuestras palabras. Así que te invitamos que nos acompañes donde te encuentres a orar para poder estudiar la palabra del Señor. Ora con nosotros, por favor. Padre querido, gracias por darnos este momento, este tiempo, en medio de esta dificultad en la que está viviendo el mundo, en medio de estas situaciones complejas que se están viviendo. Tenemos la oportunidad de estudiar tu palabra y recibir el consuelo que necesitamos, Señor, de tu palabra. Te pedimos que, por favor, tú puedas acompañarnos aquí, pero también te pedimos que acompañes a nuestros amigos donde ellos estén, que tu presencia esté al lado de ellos, que tu Santo Espíritu pueda guiar sus mentes, pueda hablar a sus corazones y pueda responder a sus preguntas y a sus inquietudes. Que si necesitan el consuelo en este momento, pueda llegar eso a sus vidas. Necesitan esperanza, pueda llegar eso a sus vidas. Señor, que tu palabra pueda producir frutos de vida en la existencia de ellos, en sus familias. Dejamos la vida de ellos, Señor, en tus manos y pedimos tu dirección también para este programa. Pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando el libro de Isaías, ¿no? Y vamos a comenzar leyendo, ¿les parece?, los primeros 2 versículos del libro de Isaías, el capítulo 9, ¿ya? Esta sección es una sección muy interesante porque va a hablar un poco de oscuridad, va a hablar de que la oscuridad va a desaparecer. Anita, ¿puedes leer por favor estos versículos? Claro que sí. Isaías 9, 1 y 2 dice lo siguiente: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Muy bien, ahora acá se está hablando de que vamos a tener que en algún momento, ¿no es cierto?, o por lo menos estos pueblos tenían que vivir la experiencia de que la tiniebla iba a desaparecer, ¿no? De eso se está hablando acá. ¿Quién es la gran luz que va a disipar la tiniebla, Anita? Pues Jesús, ¿no? La llegada del Mesías. ¿Por qué se dice de que estos pueblos estaban en tinieblas? Zabulón, Neftalí. ¿Qué es lo que pasaba con estos pueblos, Rafael? Como nosotros vimos, como la opresión la rebeldía que ellos tenían hacia el reino del sur, cómo les habían caído el castigo también. Asiria se había aliado con el reino del norte y había oprimido a estos pueblos. Y más allá de eso también, dado que esto es una profecía mesiánica, el pueblo no había recibido palabra profética por mucho tiempo, unos 400 años aproximadamente.
Y en esa localidad que está bien al sur de Israel, ahí empieza casualmente, bueno, no casualmente, ¿no? Sino empieza el ministerio de Cristo. Al norte en realidad, ¿no es cierto? Perdón, Empieza al sí, norte, ¿no? al norte, sí. Y esa parte norte es justamente la que primero se había casi desintegrado, ¿no? Por la invasión de los que estaban más al norte todavía, ¿no? Entonces, casi desaparece. Y también no solo desaparece el pueblo, sino que junto con el pueblo, ¿qué cosa es lo que desaparece, Alex? Porque el pueblo tenía algo especial, ¿no? El pueblo tenía algo que comunicar, entonces desaparecía el pueblo, ¿y qué es lo que iba desapareciendo también? Iba desapareciendo, pues, parte de todo lo que ellos eran. Como pueblo dedicado a Dios o elegido por Dios. Iba desapareciendo todo, su fe, sus costumbres. Pero bueno, es ahí, ¿no? Y ahora, por ejemplo, aquí en el versículo 1, ya al final, dice, pues al final llenará de gloria el camino del mar a aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Es curioso, ¿no? Pero el Mesías o este príncipe, esta gran luz, justo pasaría por estos lugares y daría gran luz a estos pueblos que sí ya más adelante se ven mezclados, ¿no? Ya no necesariamente eran judíos. Bien, bien dijo Alex, ¿no? O sea, cuando desaparece el pueblo también desaparece ¿qué cosa? Su fe, desaparece sus creencias. Ellos tenían un mensaje que comunicar al mundo y también eso estaba desapareciendo, ¿no? Estaban en tinieblas en realidad, en tinieblas respecto a la verdad, no en tinieblas respecto a la luz solar, ¿no? Sino en tinieblas respecto a la verdad. Vivían, pero no sabían lo que Dios quería para sus vidas. Hacían cosas, disfrutaban de la familia, pero no vivían como Dios quería que vivan las familias. Comían, ¿no? Y compraban y vendían, pero no comían, ni compraban, ni vendían como Dios quiere que uno coma, que compre y que venda. O sea, es las tinieblas de las que se está hablando acá, entonces no tienen que ver con tinieblas de falta de luz, sino falta de el conocimiento de la verdad. Bueno, el Señor Jesús, como bien lo dijo Anita, es el que cumple esta profecía. ¿Cuánto tiempo después, más o menos, Rafael? Aproximadamente 6 siglos después. Después de que se da la profecía. Después de que se da la profecía. Miren, con cuánta anticipación. ¿Qué nos dice eso del conocimiento de Dios, Anita? Bueno, desde el principio podemos ver que Dios sabe y viene preparando a su pueblo para lo que va a ocurrir más adelante. Da como una advertencia también para que ellos puedan estar listos a todo lo que pueda acontecer. Ahora, 6 siglos, a mí también me dice algo más de lo que tú estás mencionando. ¿Sabes qué me dice? A mí me dice que Dios tiene paciencia, ¿no? Porque Él podría haber dicho, mira, ya acá el próximo año yo acabo con esto y comienzo todo de nuevo, ¿no es cierto? Pero Dios tiene paciencia para que el ser humano pueda reaccionar de forma correcta, pueda entender los caminos que Él quiere que se entiendan. Entonces Dios tiene paciencia, no es un Dios que bruscamente actúa rápidamente de un día para el otro, ¿no? Entonces es un Dios paciente. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos a alguien profetizando o diciendo que esto se había cumplido con la llegada del Señor Jesús. ¿De qué se trata, Alex? Capaz puedes leer tú el texto, hablarnos un poco de eso. Sí, exacto. Se trata de Simeón y para ello pues vamos a buscar nuestras Biblias en Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 32. Aquí donde Simeón pues habla acerca de esta gran luz que llegaría al pueblo. A ver, aquí lo tengo. Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 32, dice lo siguiente. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Él, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque ha visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Bueno, ahí se dice que Jesús básicamente es dos cosas, ¿no? Simeón deja bien claro, y de acuerdo a la profecía, porque Isaías decía que justamente iban a hacer esas dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas que Simeón menciona ahí, Anita? Luz para los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. ¿Qué significa luz para los gentiles desde tu punto de vista? Que quizás pese a que ellos no eran bien vistos, ¿no? En ese entonces por el pueblo de Dios, entonces iba a tener un poco más de esperanza en medio de tantas tinieblas que podían estar viviendo. Bueno, que hablábamos hace un rato también, ¿no? Lo que tú mencionas, que el conocimiento y la verdad tiene que ver con esa esperanza, ese hecho de saber qué es lo que Dios quiere, ¿no? Tiene que ver con la luz. Entonces, nosotros, cuando el Señor Jesús llega a este mundo, Él crece en un ambiente que no era 100% judío, porque Él crece justamente en el norte, en un lugar en el que a veces ya estaba mezclado el judaísmo. Habían algunos judíos, pero había mucha gente viviendo de otras nacionalidades también. Entonces, y en ese lugar inicia su ministerio, creo que Rafael lo mencionó, y Él comienza predicando a esas personas que no tenían, digamos, en un primer momento el conocimiento de la verdad, pero que poco a poco llegaron a conocer la verdad. Pero no solamente dice eso este texto, Rafael, dice que también sería gloria para el pueblo de Israel. ¿Qué significa eso, Rafael? El pueblo de Israel tenía el privilegio de recibir al Mesías. Como estábamos hablando, en medio de esta confusión, de toda la opresión que estaba viviendo por diferentes reinos, viene ahora para darle gloria al pueblo de Israel ese Mesías. Eso quiere decir que el Señor Jesús es realmente la luz que disipa las tinieblas, ¿no? No las tinieblas físicas, sino las tinieblas de la ignorancia de la verdad. No sabemos exactamente cómo debemos de vivir, no sabemos qué debemos de hacer. Y queridos amigos, hay veces en nuestra vida también la situación es así. Tenemos un problema al frente, un hijo, no sabemos cómo actuar frente a él porque queremos tal vez ayudarlo a tomar mejores decisiones, queremos ayudarlo a que salga de una situación compleja en la que se encuentra, pero no conocemos cómo hacerlo. Muchas veces las familias se encuentran frente a un desafío tremendo. Hay veces hay parejas de esposos que enfrentan situaciones tan complejas y no saben cómo salir adelante. Estamos en tinieblas a veces frente a estas situaciones. Pero hay esperanza porque allá en el pasado Dios prometió y dijo, mira, van a ser la luz en medio de las tinieblas. Y la luz que nació fue el Señor Jesús. Y si Él nace en tu vida, si Él nace en tu hogar, si Él nace en medio de ustedes, esa aparente dificultad de no sé cómo relacionarme con mi esposo, no sé cómo relacionarme con mi esposa, no sé cómo educar a mis hijos, se va a disipar. Y en tu mente va a haber claridad para saber cómo enfrentar estas cosas. Entonces es importante que nosotros veamos en el Señor Jesús siendo la luz. Ahora, la palabra de Dios habla de que el Señor Jesús es la luz en otros lugares, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? ¿Podemos leer algunos pasajes de eso? ¿Se acuerdan algunos, capaz, Anita? Sí, en Juan también encontramos, en Juan 1, del 1 al 4, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo dominaron. Amén. Qué hermoso texto, no necesita ninguna explicación. Alex, tú también querías mencionar algo. Sí, justo en Juan capítulo 8, versículo 12. Y bueno, vemos Juan 1, del 1 al 4, vemos que Juan lo está presentando a Jesús. Pero digamos que acá en Juan capítulo 8, versículo 12, Juan está diciendo que el mismo Jesús dijo de él, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, bueno, imagínense, ¿no? El propio Jesús ahí está diciendo, está corroborando que Él es la luz. Y no era un asunto de orgullo, ¿eh? No era un asunto de arrogancia, ¿no? El problema era que ni siquiera teniéndolo al frente, los discípulos se daban cuenta que Él era la luz. O sea, había necesidad de decirles, miren, por favor, dense cuenta, yo soy el que les voy a llevar a la verdad. Yo soy el que tiene las palabras que dicen lo que es correcto, lo que se debe de hacer. Pero
Ellos lo escuchaban, lo miraban y no se daban cuenta. ¿Hay algún otro pasaje, Rafael? Claro que sí, pastor. Mateo capítulo 4, versículos 12 en adelante dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Justamente lo que estamos estudiando, confirmando dónde inició el mensaje, dónde se bautizó incluso Jesús y cómo inició así su ministerio. Y de esta manera también se confirma de que Él realmente es la luz que tenía que iluminar al mundo, ¿no? Ahora, mire, si el Señor Jesús viene e ilumina nuestra vida, porque yo creo que la vida de ustedes también ha sido iluminada por el Señor Jesús, ¿no es cierto? Tal vez alguno de ustedes que nos está mirando ahí dice, ¿cómo funciona esto? ¿Qué realmente pasa? ¿Cómo es que ocurre esto? Pero antes de hablar de esos ejemplos, de cómo pasa esto, de que el Señor Jesús ilumina nuestra vida, ¿no? Y tal vez hasta nuestro testimonio, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo deberíamos de reaccionar cuando el Señor Jesús ilumina nuestra vida. ¿Qué piensas, Alex? Bueno, para eso la Biblia nos da una idea. Nos muestra en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, una vez más, ¿no? A su luz admirable. Entonces, digamos que acá Pedro nos hace recordar, y Pedro también, pues, como experiencia viva, ¿no? El que al principio no veía que Jesús era la luz, al final entendió y ahora nos dice a nosotros, hey, tú eres linaje de Dios, somos linaje de Dios. Somos los que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable, hemos sido llamados a Jesús. Ahora, ese texto a mí me llama la atención porque termina diciendo el propósito por el cual hemos sido llamados a la luz. Porque dice, ustedes son llamados a la luz, ustedes ahora son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, pero ¿para qué dice? ¿Para qué? Para anunciar, pastor. Y capaz acá un poquito, ¿no? Recordando cuando dice que esta luz vendría a los gentiles, a Galilea a los gentiles. Y bien es cierto, en ese entonces, pues, Dios daba su mensaje al pueblo de Israel y como que, obviamente, tenían que compartir. Pero por lo general, y hasta ese entonces se quedaba solo ahí. Ya no salía de ahí. Pero es acá donde nos dice eso, ¿no? El propósito que ustedes... Tenemos que anunciar, porque si el Señor Jesús ilumina nuestra vida, entonces nosotros necesitamos decirle al mundo, por favor, disfruten lo que también estamos disfrutando. No podemos nosotros quedarnos con eso, ¿no? ¿Por qué hacemos este programa, Anita? ¿Por qué estamos acá sentados hablando de esto, de la palabra del Señor, compartiendo, orando por nuestros amigos y queriendo que ellos también disfruten de esto? Para poder iluminar también con la verdad a las personas que no conocen de Jesús o que necesitan aprender un poco más acerca de Él. Eso es lo que nos motiva, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes quiere contarnos un poquito de su experiencia, de cómo Dios ilumina nuestra vida, cómo el Señor Jesús llega a nuestra existencia y nos da, digamos, luz, hace que nuestra vida tenga luz. ¿Alguno de ustedes se anima a contar algo de eso? Porque supongo que sí lo hace con ustedes, Claro ¿no? que hay, solo que estaba pensando en cuál de muchas tengo que contar. Personalmente he crecido en un hogar donde desde siempre vamos a la iglesia, pero nosotros, personalmente yo, como que aceptaba y daba todo por hecho. Hasta que uno empieza a estudiar y las personas afuera te preguntan, ¿no? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vas a la iglesia el sábado? ¿Por qué crees en la Biblia? Y me di cuenta que no sabía, estaba en oscuridad. O sea, había muchas cosas que yo solo las daba por sentado. Y eso motivó a que yo pueda buscar a través de la palabra la luz. Y una vez entendía no solamente los principios, entendía los porqués de muchas cosas, yo empezaba a elaborar personalmente un propósito en mi vida. Y basado en las promesas de Cristo y basado en las promesas y todo lo que nosotros estamos estudiando, nuestra vida toma un sentido. Esa es la luz que Dios, no por las puras, nos dice que es, la palabra de Cristo es la luz que nos ilumina en el camino, en un mundo de oscuridad que cada vez es más denso. Entonces así mi vida empieza a cambiar y tomar sentido y yo empiezo entonces ahora a contarles por qué hago lo que hago. Miren, yo les cuento algo que a mí también me pasó. Gracias, Rafael, por contarnos su experiencia. Nosotros los seres humanos no siempre nacemos sabiendo cuánto valemos.
Yo no sé si nuestros amigos realmente son conscientes de cuánto valen, ¿no? Pero el valor que uno tiene, a veces está determinado por la cantidad de plata que tienes, está determinado en la sociedad por el estudio que tú tienes, por el apellido que tienes. Es interesante, pero este mundo evalúa al ser humano y lo mide de distintas maneras. Yo nací en un pueblo pequeñito. Algunos de ustedes capaz conocen un poco de mi historia. Acá no vamos a contar toda la historia. Nací en un pueblo pequeño. Pero no siempre tuve mucha conciencia del valor que yo tengo. ¿Cuándo yo me di cuenta realmente del valor que yo tenía? Gracias a Jesús. Gracias al Señor Jesús. Y queridos amigos, cuando tú entiendes realmente que el Señor Jesús, Dios hecho hombre, viene a este mundo, muere por ti, da su vida por ti, entonces ya no importa cuál es tu apellido, no importa cuánto dinero tienes, cuál es el nivel educativo que tú tienes, no interesa eso. Lo único que interesa es, realmente, Señor, valgo, realmente soy importante para ti. ¿Saben? Uno a veces vive en oscuridades terribles, pero el Señor Jesús nos trae luz, ¿no? Ahora, vamos a leer un pasaje que habla del Señor Jesús. Anita, capaz, Isaías 9, 6 al 7, puedes leer para nosotros y vamos a analizar ese pasaje un poquito. Así es, la palabra de Dios dice lo siguiente: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué cosas te impactan de ese pasaje que acabas de leer, Anita? Me impacta porque aquí en uno de los versículos, el versículo 6 dice, el principado será sobre su hombro, ¿no? Que Cristo es el príncipe que sale en medio de las tinieblas también para alumbrar al pueblo. Y también los nombres que aquí reconoce a Jesús: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. No son nombres comunes, ¿no es cierto? No son nombres. Algo más dice este pasaje, Rafael. Nos habla del imperio, que su reinado no tiene límites, acerca de este príncipe que está llegando. Los nombres también son muy interesantes porque a nadie se le podía llamar Padre Eterno. Si le decían a alguien tu Padre Eterno o Príncipe de Paz o Dios Fuerte, era como que una blasfemia para ellos. Nadie más podría ser. O sea, este príncipe que está hablando Isaías no era uno de los príncipes de ese tiempo, ¿no? Está hablando de un príncipe que venía más allá, que era Dios, que era consejero y a la vez admirable. Alex, ¿qué opinas de toda esta descripción que Isaías hace ya en conjunto respecto al Señor Jesús? Bueno, antes de, no sé, yo imagino que Isaías a lo mejor se puso a imaginar, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿no? Es Dios, es príncipe de paz, pero va a nacer. No sé, yo siendo a lo mejor Isaías, profeta, pero ¿qué? O sea, Dios, ¿tú vas a nacer? ¿Vas a venir? ¿Es literal? ¿Es solamente una forma de describir? ¿Vas a venir? Entonces, si lo vemos desde ese punto, wow, es tremendo. Aún Isaías debe haber tenido, mira, tú traes a mi mente algo que nunca había pasado por mi mente, Alex, ¿no? Aún Isaías debe haber tenido sus problemas para creer esto, ¿no? O sea, Señor, está bien, ya tú dices esto, pero esto va a ocurrir. No eres tú, Dios, que ya estás ahí vivo y existiendo, ahora vas a nacer. Continúa, Alex. Exacto, entonces imagínense, ¿no? Y ahora aquí también vemos esto, ¿no? Ese gran poder de Dios. Ese, como acá dice, pues no, su imperio que no tiene límites de ningún tipo. Y obviamente, imagínense ver a un Jesús, a un Dios nacer en una... venir acá, enseñarnos toda la luz que habíamos perdido en el transcurso. Entonces, wow, es algo... Y también la misma profecía, porque pues los antes, y todo esto, cuando dice, no, su imperio no tiene límites, obviamente no tiene límites porque
Dios dice algo, Dios sabe todo y ya así se da. Miren, acá viene a mi mente algo que quiero comentarles a ustedes. Cuando el Señor Jesús nace en este tiempo, en el primer siglo, ¿no? El mundo estaba muy parecido a lo que nosotros hoy en día tenemos al planeta en la actualidad. ¿Qué es lo que ocurría? Lo que ocurría es que en las universidades, en los institutos académicos, en los sectores de educación, se enseñaba, por ejemplo, que nosotros hemos llegado por la colisión de ciertos átomos, que nuestra existencia está basada en base al caos, en base a una coincidencia, que los átomos cayeron por acá, chocaron por acá y por allá, y nos aparecieron pues el planeta, apareció la vida. Eso es lo que se enseñaba. Eso es lo que la gente creía. ¿No les parece un poco parecido a lo que nosotros hoy en día también tenemos en las instituciones académicas? Oscuridad respecto al origen, ¿no? Luego decía, ¿cuál es el propósito de la vida? No, el propósito de la vida es disfrutar la vida. Vamos a disfrutar de la vida, o sea, acá se acaba todo. Pasémoslo bien, hagamos lo que sea, disfrutemos de la vida. Oscuridad. El Señor Jesús llega y da un propósito más específico. Sobre el futuro. Mira, cuando tú lees estos escritos aún de 6 siglos antes del Señor Jesús, decían, bueno, todo empezó con fuego, todo se terminará con fuego. Más o menos parecido. Mira, antes empezó con una explosión, ahora viene un cometa, también se acaba todo con otra explosión, ¿no? El Señor Jesús viene y dice, no es así. Hay algo distinto por delante. El mundo ahora también vive en tinieblas. Y el Señor Jesús es el único que nos puede dar luz para poder vivir con esperanza, con propósito real, sabiendo qué es lo que viene el día de mañana. ¿Qué es lo que pasó cuando el Señor Jesús nació, Rafael? ¿Qué es lo que ocurrió y qué es tal vez importante que lo recordemos en este contexto en el que estamos estudiando al Señor Jesús como la luz? Muy bien, vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos 9 al 11. Lo que sucedió cuando Jesús nació es interesante porque un rey con tantos nombres magníficos tuvo que nacer en un pesebre. Y quienes lo anunciaron, eso fue lo más interesante. Y eso vamos a leer a continuación. Lucas 2, 9 al 11. Dice así, y les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque yo os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Vemos que aquí están anunciando los ángeles, ¿a quiénes? A los pastores. Y esto fue interesante porque ellos empezaron a correr la voz también a los que conocían. ¿En quiénes conocían? A otros pastores, personas humildes. Y ellos inmediatamente recibieron esa buena nueva, no pudieron dejar de contar. Eso es lo que produce la buena nueva. Y ahora dice, les ha nacido, ¿qué dicen los ángeles? Les ha nacido un Salvador. Porque miren, el ser humano cuando vive así en tinieblas, cuando vive que, bueno, esta vida no tiene sentido, esta vida no tiene propósito, yo realmente no tengo mucho valor, ¿no es cierto? Otros valen más que yo. No es una vida buena, ¿no? No es una buena vida. Alguien nos tiene que salvar de esa situación. Y entonces el Señor Jesús ahora sí se convierte en un Salvador, ¿no? Frente a esta situación, Él realmente nos salva de esa triste realidad que estaba viviendo el ser humano. Bueno, ustedes supongo que han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Lo tienen como su Salvador, ¿no? ¿Qué significa que el Señor Jesús sea tu Salvador, Alex? En ese caso, pues en sí es el hecho del gran conflicto, pues nosotros estamos inmersos justo en ello, en donde nuestra decisión de seguir a Dios al final va a repercutir en el hecho de la vida eterna o muerte eterna. Entonces, es justo ahí recae el hecho de que Jesús, o al menos mi Salvador, aceptándolo a Él como tal, estoy entendiendo pues que quiero la vida eterna que la Biblia misma nos promete, a la muerte que también está del otro lado, ¿no? El Salvador en el futuro, o sea, nos da la vida eterna. En el presente,
¿El Señor Jesús hace algo? ¿Te ha salvado de algo ya, Anita, o no? Yo creo que sí, o sea, este año, último año, lo que se vivió, ¿no? Muchas personas tristemente descansaron, pero el hecho de estar con vida ahora y poder estar aquí, pues ya es un motivo para agradecer a Dios y reconocer a Él como nuestro Salvador. Y también como mencionaba Alex, ¿no? Quizás aprovechar esta oportunidad para que las personas puedan entender que podemos aceptar a Jesús como su Salvador personal. Sí o sí tenemos que hacerlo porque tenemos dos caminos, o vida eterna o muerte eterna, ¿no? Porque no sabemos mañana más tarde qué es lo que pueda pasar con todo esto. Entonces es necesario que se viva cuentas con Dios para poder alcanzar esa vida eterna que tanto anhelamos. Tú hablas de una situación que hoy estamos viviendo. Queridos amigos, nosotros estamos ahora, los que están mirando en Perú, saben muy bien que estamos iniciando justamente el día de mañana. Este domingo empieza una nueva cuarentena, un nuevo aislamiento con ciertas restricciones y algunas libertades que en la primera no se tenía, pero de todas maneras estamos volviendo a un confinamiento, ¿no? Estamos volviendo, la situación está compleja, hay muchas personas muriendo, pero mira, el Hijo de Dios cuando muere, ¿no es cierto?, no es que, digamos, ocurre algo diferente en su muerte. Ocurre lo mismo que con cualquier otra persona. Pero hay algo que pasa en la mente, hay algo que pasa aún en la familia, que no siempre ocurre en todos. Porque el Señor Jesús nos libra y nos salva ya ahora. Es cierto, como dice Alex, nos va a salvar también allá en el futuro, porque Él vendrá y nos llevará y nos dará vida eterna. Pero el Señor Jesús ahora también nos libra de la desesperación. Yo decía, nos salva de ese hecho del vivir sin sentido, del pensar que todo acá se termina. ¿No? El apóstol Pablo murió, pero el apóstol Pablo escribió diciendo que el Señor Jesús vendría y ¿qué es lo que haría? Con voz de trompeta, con voz de arcángel, con el poder de Dios, resucitaría a aquellos que murieron en Cristo. Y dentro de eso nosotros estamos. No permitas, querido amigo, que tu vida sea una vida sin un Salvador. Tú necesitas al Señor Jesús como el Salvador de tu vida, no solo para mañana, sino para ahora lo necesitas como el Salvador de tu vida. Necesitas que Él te salve ahora de esa incertidumbre. Necesitas que Él te salve ahora de esa oscuridad en la que vivimos, de que parece que no hay esperanza, no hay solución para el día de mañana. Es el Señor Jesús la solución a todos esos problemas. Él da sentido a nuestra vida. Él es el que... Y para poder conocer bien eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Anita? Leer, comunicarnos con Él diariamente. Estamos haciendo bien lo que estamos haciendo ahora entonces, ¿no es cierto? A ver, podemos felicitar a nuestros amigos, Rafael, que están ahora estudiando la palabra de Dios con nosotros. ¿Qué mensaje le darías a ellos tú? Porque están haciendo algo bueno, ¿no? El único mensaje, lo poco que aprendan, que lo compartan. Es importante. Tenemos muchas perspectivas y por eso nos juntamos. Para ver lo que aprendió Anita, lo que aprendió Alex, lo que el pastor nos está enseñando. Y la riqueza está allí. Así que yo les diría a mis amigos, no sé dónde está la cámara, amigos, sigan estudiando la palabra de Dios. Es lo mejor que nosotros podemos hacer para, en este mundo de tinieblas, poder recibir la luz. Bueno, esa reacción es importante, ¿no? Esa reacción, porque Dios nos salva. Ha nacido la luz. Viene la luz y nace en nuestra vida. Me hace una persona diferente, me hace vivir pensando cosas diferentes, me hace enfrentar la vida de forma diferente, me da esperanza del día de mañana vendrá y me salvará y viviré eternamente. Tantas cosas, pero llega la luz a nuestra vida. ¿Cómo tengo que reaccionar yo? Ya Alex algo de eso mencionó, así que Alex, vamos a tal vez fundamentar un poco más, no sé, explicar un poco más. ¿Cómo debería de ser nuestra reacción frente a tantas cosas buenas que Dios hace? Bueno, y en este momento, ¿no? También sumando lo que decía Rafael, ya que hablamos de compartir es justo esto, ¿no? Compartir este programa, por ejemplo. Y ahí, enviar el enlace, envía el enlace, por favor, a tus amigos. Da un like ahí para que ya llegue a más lugares. Entonces, de esta manera ya estamos compartiendo el Evangelio. Estamos compartiendo de que Jesús... Y ahora, si bien es cierto, pues, ¿no?
Toda acción divina precisa de una reacción. Necesitamos reaccionar frente a todo lo que Dios va transmitiendo. Lo que decía Ana también. Este año, milagro no, al menos es darle la vida todo el año que pasó. Este año, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros ya estamos dando el hecho de caminar. Y algo más, cuando a veces esa frase, ¿no? Hay que vivir la vida, es una sola. Y es cierto, hay que vivir la vida es una sola, solo que va a depender cómo quieres vivirla, pues, ¿no? Ir al lado de Jesús es extraordinario, es una vida, al menos en lo personal, llena de desafíos, retos. Todo lo fundamental creo que de esa vida de vivir con lo que ustedes siempre mencionan, el propósito. Ujú. Bueno, y tenemos ahí a Dios haciendo cosas por nosotros y nosotros deberíamos de hacer algo por Él, ¿no? Y es lo que creo que Alex está enfatizando. Necesitamos también comunicarle a los demás, necesitamos compartir. Ahora, dar un like es bueno, ¿no? Compartir es bueno, pero es probable que tú tengas a alguien con el que tú hablas de forma personal. Es probable que tú tengas a alguien, algún amigo cercano, ¿no? Voy a aprovechar acá para saludar a un amigo que no lo veo hace como 30 años atrás, se llama Juan, ¿no? Él sabe de quién estoy hablando, el Juan Yoplac, ¿eh? Ojalá que pueda ver este programa en algún momento, tenemos algunos contactos con él. David Pozo, a él sí lo visito yo, a él lo visito. Y ojalá un día Dios también permita que toda su familia pueda entrar. Doña Amparo Durán y toda su familia, un gran abrazo para ustedes, ¿no? Y a tantas otras personas que todavía no han entregado su vida al Señor, pero necesitamos que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que podamos estar al lado de ellos orando. Y querido amigo, tú puedes hacer eso también. Tú puedes hacer eso, porque esa es la mejor manera de reaccionar frente al amor y a la luz que llega a nuestras vidas. Ahora, vamos a leer Isaías 9, 8 al 10 para ver qué es lo que ocurre cuando se ignora un poco del mensaje que Dios nos da, este mensaje de esperanza. Rafael, puedes leer y tal vez comentar un poco al respecto. Muy bien, Isaías capítulo 9, versículos 8 al 10. El Señor lanzó una palabra contra Jacob y ella ha caído en Israel. La conocerá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que dicen con soberbia y con altivez de corazón: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los sicómoros, pero en su lugar pondremos cedros. Hay un matiz interesante, pastor, porque estamos hablando del príncipe de Israel, de la paz, de la luz que iba a traer, pero como que hay un cambio muy brusco en este mensaje, porque ahora habla acerca de la ira de Jehová contra su pueblo, contra Israel. ¿Por qué? Porque Israel, a pesar de los tantos intentos de arrepentimiento que Cristo le estaba presentando, Israel todavía se presentaba rebelde ante Dios. Y esa puede ser nuestra realidad también, ¿no? La luz viene, el Señor Jesús nos habla, nos hace entender que somos valiosos, pero nosotros seguimos dándole la espalda. Seguimos rebeldes contra Él, ¿no? En la historia, la Biblia registra muchos casos de rebeldía, en los que Dios está luchando, tratando de hacer algo, pero el ser humano no responde. ¿Te acuerdas algunos, Anita? Sí, también las personas que participaron en la construcción de la Torre de Babel, por ejemplo. Vamos a la Biblia, a Génesis 11, 1 al 4, y dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Un día se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos, ¿no?, que estas personas querían de una u otra manera llegar, quizás llegar al cielo, pero de una manera que no era coherente, ¿no? No era la que Dios había provisto. No era la que Dios había provisto por ellos también. Pero el ser humano es así, no quiere conseguir las cosas, pero las quiere conseguir de una manera equivocada, y casi siempre cometemos ese error, ¿no es cierto?
rebeldes siempre han habido, ¿no? Isaías habla, por ejemplo, en el capítulo 14 del caso de Lucifer, ¿no? O sea, un ángel que fue creado perfecto, pero al final también se convirtió en un rebelde. O sea, hay muchas veces en las que nosotros vamos a encontrar gente que reacciona de forma negativa ante la luz que se presenta. Pero hay casos en los que también reaccionan de forma positiva, ¿o no, Alex? Hay quienes han reaccionado de forma positiva ante la luz. Dios se les presentó y ellos dijeron, sí, Señor, gracias, acá estamos, ¿no? ¿Hay de ese tipo de experiencia en la Biblia o no? Bueno, en sí hay, ¿no? Hay justo ese tipo de experiencias. A ver, por ejemplo, en sí, el mismo hecho de ser consecuente a lo que Dios le va pidiendo. Caso, no dice no. Tenemos ahí un ejemplo, el que escribe el libro, digamos, ¿no? Porque él también, bueno, no sabemos si al principio Isaías habría sido rebelde, pero por lo menos estamos conscientes de que él realmente aceptó la luz y fue para adelante. Pero hay otros casos más, Rafael. Claro, por ejemplo, está Nínive también. Cuando Jonás, que no tenía esperanza, de hecho, que en esas personas, ellos aceptaron el mensaje y el Señor los perdonó, ¿no? Y hay bastantes casos, ¿no? de personas, de reinos en la Biblia que escucharon el mensaje, escucharon esta inminente destrucción y Dios los perdonó. Bueno, a mí me llama la atención ver personajes en la Biblia que al principio fueron un poco también rebeldes, ¿no es cierto? Pero luego Dios tocó su corazón y ellos reaccionaron de forma positiva, reaccionaron de forma correcta. Uno de esos que a mí me llama muchísimo la atención es Pablo. Pablo es un hombre sorprendente porque él era de los que estaba aún matando a los discípulos del Señor Jesús. Pero luego la luz llegó a su vida y en el caso de él casi de forma literal, ¿no? Porque cuando él habla de su experiencia dice que una luz alumbró a sus ojos que casi lo deja ciego también. Y entonces llega el Señor Jesús y le dice, mira, tú eres, me estás persiguiendo, Pablo. Y dice, pero ¿quién eres, Señor? No, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y de ahí para adelante Pablo cambia totalmente en su experiencia. Entonces la luz llega a su vida y él hace un giro de cientos, no, ¿cuánto sería? 360. De 360, ¿no? Pero 360 ya vuelves al mismo lugar, me parece. 180. 180, ok. Entonces es un giro de 180 para llegar al otro lado, ¿no? Entonces, de 180 grados. Es interesante esto, Rafael. Paz, también justo ahora que están mencionando, me acabo de acordar de Pedro. Pedro era el discípulo de Jesús, uno de los más avesados, pero a la hora de la hora, pues, fue rebelde y tristemente pagó sus consecuencias, pero él dio un giro también y se convirtió en uno de los grandes evangelistas. Otro ejemplo es, por ejemplo, el ladrón en la cruz. Toda su vida, hasta lo último fue condenado a muerte, pero allí en lo último, él reconoció que Jesús era y se arrepintió y Jesús le respondió, hoy mismo, ¿no? Hoy mismo te digo que tú estarás conmigo en el paraíso. Bueno, vamos cerrando este episodio tan interesante, ¿no es cierto? Porque el tiempo siempre nos gana. Así que, ¿cuál de todas las cosas hermosas que Dios ha hecho, no de forma personal, sino para toda la humanidad, qué es lo más grandioso que Dios ha hecho por nosotros, Anita? Enviar a su Hijo a este mundo y que su Hijo muera por nosotros, que Jesús muera por nosotros para salvación de todos. Que el Señor Jesús venga. Gracias por recordarnos, porque efectivamente, queridos amigos, lo más grandioso que Dios ha hecho por nosotros es que Él, hecho carne, viene, habita en este mundo y muere por nosotros. Ahora nosotros necesitamos reaccionar ante eso. ¿Saben? Él es el príncipe de paz. Él es el que puede darnos consuelo. Él es el que puede hacer algo por nosotros. Puede transformar nuestra vida, la oscuridad en la que vivimos. La tristeza y el dolor en el que a veces estamos puede ser cambiado por gozo, paz, seguridad. Cuando Él llega a nuestra vida, llega la luz, llega la iluminación, llega la verdad a nuestra existencia. Nosotros queremos que eso ocurra en tu vida. Queremos que el Señor Jesús pueda nacer en tu vida, en tu familia,
Para eso necesitas leer la palabra del Señor. Para eso necesitas confiar en Él. Para eso necesitas saber qué es lo que Él dice. Y para eso hay que leer la palabra del Señor. Así que estudia la palabra, acompáñanos en estos programas, pide a otras personas que nos acompañen también, pero permite que la luz del Señor Jesús pueda nacer en tu existencia. Vamos a cerrar este programa y vamos a hacer una oración. Acompáñenos orando, por favor, pidiéndole al Señor que pueda reinar en nuestra vida, iluminar nuestra vida. Oremos. Padre querido, gracias te damos, Señor, porque en tu amor, en tu misericordia, como príncipe de paz, llegaste a este mundo para iluminar nuestras existencias, para darnos el valor que tenemos y que necesitamos conocer que tenemos, para hacernos conocer el propósito de nuestra existencia y a dónde vamos, de dónde venimos. Gracias, Señor, por sacarnos de las tinieblas en las que vivimos y por permitir que vivamos en luz. Señor, te pido también por mis amigos, las personas que están escuchando el programa. Sé con cada uno de ellos. Ayúdalos, Señor, a ser personas que vivan sabiendo cuánto valen, sabiendo cuán importante son para ti. Señor, ilumina la vida de ellos. Ponemos nuestras vidas y la vida de cada uno de nuestros oyentes en tus manos. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos amigos, este ha sido su programa Diálogo Abierto desde la Universidad Peruana Unión. Un abrazo para cada uno de ustedes. No se desliguen de este programa. Los esperamos la próxima semana y tampoco se desliguen de la programación que tenemos en la radio Nuevo Tiempo, por el Facebook, por la radio. Estamos siempre pensando en ustedes. Que Dios los bendiga.